Ábalos ya está en Soto del Real y en los primeros instantes en el presidio, por imposible que parezca, ya ha cantado desde dentro para incriminar al número uno, a Pedro Sánchez. El que fuese ministro de Transportes y todavía diputado en activo, no solo siente un precedente bastante insólito y extraño como que un diputado esté en prisión provisional, sino que por fin decide tirar de la manta y cargar contra un Pedro Sánchez sobre el que lleva años, insisto, años, siendo una auténtica tumba y dando la callada por respuesta. Realmente callaba porque confiaba en él y porque le ha mentido y ha engañado como ha hecho Pedro Sánchez con prácticamente todo el mundo. Pues todo apunta a ello, pero desde luego ya en la cárcel ha dejado de confiar en el número uno y a las pruebas y hechos nos remitimos. Ábalos ha concedido unas declaraciones al Mundo cuando la Guardia Civil le estaba llevando junto a Koldo en un furgón a Soto del Real y no son precisamente moco de pavo. Sus declaraciones son un aviso, una bomba, un obús dirigido al gobierno, a Sánchez y ojo porque también trinca Begoña Gómez. Denuncia al ministro Torres señalando que a él por menos ya le habían imputado y denuncia también que el gobierno le mete en la cárcel previa petición de la Fiscalía, no lo olvidemos, para tapar las escandalosas conexiones de la mujer del presidente del gobierno, es decir Begoña Gómez, con Air Europa. Air Europa señala, dice, me pagó el chalet y Air Europa no está imputada. Lo hacen para que no se abra el melón de Begoña, no imputan a la aerolínea, dice, porque no les interesa. Ahí podríamos llegar de lleno a Begoña Gómez, pero bien llegado, sentencia. Unas declaraciones y una denuncia que, como digo, son un auténtico misil, y es que no solamente son el preludio de lo que está por venir, sino también un aviso a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que debería ir haciendo las maletas si quiere correr mejor suerte que sus dos manos derechas, Santos Serdán y Ábalos. Ábalos, por cierto, ya ha preparado una entrevista bomba que está a punto de ver la luz y cuyos detalles desvela hoy mismo la presidenta de OK Diario. Hoy en OK Diario publicáis la que puede ser la última entrevista a Koldo antes de entrar en prisión. Y te avanzo, perdona que te interrumpa, te avanzo que también tenemos otra entrevista con otra persona que también está a punto de, presumiblemente, que puede estar a punto de entrar en prisión. Me lo chivaron que iremos publicando en las próximas horas. Me dijeron que habíais entrevistado a Koldo y Ábalos justo antes de entrar en prisión y que le ibais a sacar. Oye, Pilar, tírate el rollo, que yo me porto muy bien contigo. Dame un titular de Ábalos y así te cebamos y que lean el periódico. ¿Qué ha dicho Ábalos en esa entrevista que pueda suponer un problema para Pedro Sánchez? Bueno, habla sobre las relaciones que mantiene el PSOE actualmente, sobre las expectativas que tiene si entra en prisión y sobre cómo está ahora mismo su relación con otros miembros del partido y si pone o no la mano en el fuego por ellos. ¿Pero desvela algún delito dentro del Partido Socialista o de algún miembro del Partido Socialista, Ábalos? ¿Confiesa algo? Es que si te lo cuento ya nadie va a leer. Sí, ¿cómo que no? Al revés, lo van a leer más, Pilar, no me fastidies. Bueno, es muy interesante y sobre todo es el preludio de lo que va a empezar a contar en el caso en el que ingrese en prisión. Vale. No ha sido una entrevista amable para despedirse de su familia. Ha sido una entrevista que en el caso en el que entre en prisión pues va a empezar a marcar el camino hacia adelante. O sea, a partir de ahora Ábalos y Koldo van a empezar a rajar y a contar todos los delitos que presuntamente han cometido. ¿Los van a confesar o van a confesar las cosas sucias que hay dentro del Partido Socialista, incluidas la del presidente del gobierno? Bueno, yo creo que están mucho más por la labor de empezar a contar cosas sucias del Partido Socialista y empezar a enseñar pruebas de cosas que han llevado diciendo durante todo este tiempo que afectan al Partido Socialista que en confesar sus propios delitos. Vale, es decir, ellos no van a confesar sus delitos, pero sí van a contar la basura, la mierda del PSOE. Así es. Vale. Tiene más pinta de que va a ir por esa vía. ¿Y hay pruebas de lo que cuentan? Porque claro, dice Koldo, nos reunimos con Otegi en un caserío y con Pedro Sánchez, pero luego no hay un audio, no hay una foto y Pedro dice, es mentira. Ellos dicen, es verdad, pero al final, ¿con qué nos quedamos? Bueno, la primera cuestión que tendría que tener y por la que tendría que tener cierto miedo el Partido Socialista es porque Koldo tiene horas y horas y horas y años de grabaciones con prácticamente todos ellos. De hecho, hay muchas de las grabaciones y de cosas que afectan, por ejemplo, pues una de las cuestiones es esta famosa reunión en el caserío con Otegi, que presumiblemente iban a entrar en el propio informe tanto de la UCO como de la pieza reservada que tenía Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, porque si recordáis hubo un punto en el que apareció una noticia en la que se dijo que había partes de ese sumario en el que aparecía mencionado Pedro Sánchez que se sacaron porque no tenían relación directa con la investigación judicial. Por lo tanto, sí que hay cuestiones que, con independencia de que no tengan que ver con la presunta trama de corrupción de la adjudicación de obra pública para obtener comisiones, sí que pueden tener desde luego una relevancia política de primer orden y de las cuales Koldo guarda muchas pruebas y que desde luego lo que va a hacer es ver cómo se porta el Partido Socialista una vez que él entre en prisión para empezar a soltar y diseminar. Pero que tiene pruebas, tiene muchas pruebas porque lleva muchos años grabándoles a todos todo el rato, sin que ellos lo supieran.
Acertadamente, Santiago Abascal pide protección para Ábalos, y es que la mafia puede acabar con él antes de que se siga yendo de la lengua, algo que solo sucede en las mejores películas de acción, pero ya sabemos la clase de calaña de la que estamos hablando, y es que sin ir más lejos, en las últimas horas hemos tenido ejemplos verdaderamente escalofriantes, como el asalto a la casa del director de The Objective, llevándose ordenadores, discos duros e información supuestamente privilegiada, algo que da buena muestra de lo que estamos hablando, una mafia que no tiene ningún miedo a comportarse como tal. Que el señor Sánchez mintió en la comisión parlamentaria del Senado. Es decir, otra mentira y en este caso otro delito por mentir en una comisión de investigación parlamentaria. Y hoy sabemos también, por las declaraciones que hemos escuchado, que el señor Sánchez asaltó la Secretaría General del Partido Socialista, no solo ocultando urnas, sino usando el dinero de las aunas de la prostitución de su suegro, que fue blanqueado haciendo uso de personas inmigrantes en situación vulnerable. Pero yo creo que no debemos engañarnos y tenemos que ser realistas, porque todas estas situaciones de corrupción y de traiciones que estamos conociendo no hacen demasiado daño a Pedro Sánchez. Él miente y él sabe que todos sabemos que miente, pero él mantiene el poder y lo hace gracias a sus escuadristas de Bildu y también lo hace gracias a muchos de los peones que ha colocado en Radio Televisión Española. Gracias a la mentira permanente de unos y gracias a la violencia que otros ejercen y están dispuestos a ejercer, se mantiene en el poder. Y yo lo que quiero señalar hoy, quiero denunciar y quiero alertar es sobre la dificultad de que en España tengamos unas elecciones libres y unas elecciones limpias cada minuto que Sánchez permanece en el poder. Y ante esta situación yo quiero hablar de cuál es la responsabilidad de la oposición, que no puede ser otra que la de romper todo vínculo, todo contacto, todo diálogo y todo acuerdo con este poder corrupto y denunciarlo en los juzgados y denunciarlo en las instancias internacionales para que se conozca exactamente qué es la mafia de Sánchez. Nosotros lo hemos hecho y deseamos que otros grupos políticos se puedan sumar, pero mientras tanto deseamos que los españoles y también los votantes socialistas sepan que lo único que nosotros queremos es que el señor Sánchez pueda tener un juicio justo y de paso que el señor Ábalos y el señor Koldo puedan disfrutar de un programa de protección de testigos, porque no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez. Eso sí, en las calles ya se celebra la caída del sanchismo, y de qué manera. Bueno, pues hace escasos minutos hemos sabido que Koldo y Ábalos pasarán su primera noche en prisión. ¿Qué le parece? Perfecto. ¿Por qué? Porque son unos sinvergüenzas, nos han robado desde hace millones de años y es donde tienen que estar, pero tienen que estar todos ahí. ¿Pedro Sánchez también? Hombre, el primero. Es el jefe de la banda. ¿Usted cree que Pedro Sánchez sabía todo esto? Pero vamos, desde el principio. ¿Qué le parece que en España estemos pasando por esta situación en la que el que fue mano derecha de Pedro Sánchez esté ahora en prisión? Pues es una vergüenza, sobre todo un país que tiene una historia, que siempre hemos sido, dentro de lo que cabe, decentes, que nos dejen tan arrastrados por el suelo, me parece una vergüenza.